Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos en unos minutos. Ya. Bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar con el problema que estamos haciendo el día lunes. Vamos a dar un repaso rápido de lo que habíamos hecho. Dice, ¿no? Una barra delgada AB de 15 libras está remachada a un disco uniforme de 12 libras, como se muestra en la figura. Una banda se conecta al aro del disco y a un resorte que mantiene la barra en reposo en la posición que se muestra en la figura. Si la barra, bueno, si el extremo A de la barra se mueve 0,35 pulgadas hacia abajo y se suelta, se pide determinar el periodo de vibración y la vibración máxima del extremo. Ya está. Entonces, en sí, como hemos mencionado, no depende mucho hacia dónde lo hayas eh, desplazado, si hacia arriba, hacia abajo. Por lo menos no para hallar la parte A, ¿sí? Y tampoco la parte B, ¿no? Para la parte B va a depender vamos a necesitar la cantidad en la cual se ha desplazado porque ese corresponde a la amplitud, ¿está bien? O se va a relacionar con la amplitud de la oscilación. Entonces lo vamos a ver. Entonces lo que hacemos aquí es analizar primero el equilibrio. En el equilibrio tenemos que sobre el sistema ya tenemos la barra y tengo la fuerza elástica. Bueno, para el sistema la normal peso son fuerzas internas, así que no las no se verificarían en sí como parte del sistema, pero igual están acá. ¿Sí? ¿Qué más? Hacemos un aumento con respecto al punto B y tenemos que el peso de B, lo que habíamos visto hasta la clase anterior, en un momento, acá está, ya está. Tenemos que el peso de B tiene un brazo de 18 pulgadas y la fuerza elástica tiene un brazo de R, ¿no? Y acá está. De ahí eh, tenemos que el desequilibrio vendría a ser W por L sobre 2K por R, ¿no? Ya está. L es la longitud de la barra, R es el radio del disco, W vendría a ser el peso de la barra y K la constante de rigidez, ¿no? Ya está. Luego obviamente identificamos esta coordenada generalizada que vendría a ser el ángulo teta, que es el ángulo que hace la barra con el horizontal. Esa va a ser mi coordenada generalizada. Y tengo que percatarme de que con esa misma coordenada puedo analizar todos los cuerpos. ¿Por qué? Porque es el ángulo que se deflecta la barra con respecto al horizontal y también es el ángulo que, que se desplaza, o sea, es el ángulo o la posición angular, ¿sí? De un punto de la barra o del disco
¿sí? Que está oscilando, ¿no? Y ya está. Una vez aquí en la posición arbitraria, vamos a graficar la fuerza que actúa en el cuerpo, ¿no? Entonces aquí tendríamos el punto medio, tienes W, ¿sí? Acá lo voy a... uy, creo que no lo voy a poder cambiar. No importa. Prolongo, ¿sí? 90 grados, ya está. Si esto es L medios, está claro de que esta distancia de aquí va a ser L medios coseno de t, ¿sí? Y luego tienes por acá otra fuerza elástica, vertical hacia abajo, es el K por delta, ¿no? Y el brazo K por delta vendría a ser nuevamente R, ¿no? Entonces, analizamos nuevamente suma de momentos. Pues suma de momentos con respecto al punto B también nuevamente. Y es con respecto al punto B porque recuerda que también hay un, hay una fuerza que actúa en el pasador, ¿ya? O en la articulación sobre el sistema entero. ¿Sí? Esa fuerza se va a anular, ¿no? Ya, bueno. Suma momentos en el punto B va a ser igual a qué cosa. Momento del peso, que como es antihorario, vendría a ser W, pero te das cuenta más, ¿no? Te das cuenta que el brazo en este caso va a ser L medios coseno de teta, ¿sí? Menos K por delta por R. Ahora, en este caso, yo no puedo verificar, yo no puedo decir que esto es cero. De todas maneras, acá tenemos un diagrama cinético. A ver, un momentito. Ya pasó. Vamos a colocar momento. Tendría que ser I, ojo, I de B por alfa, ¿eh? Ese es como este punto es un punto fijo, yo puedo igualarlo a esto a I de B por alfa. ¿Sí? I de B vendría a ser el momento de inercia del sistema, tanto de la barra y del disco con respecto al punto B. Y ya está. Ahora sí, ahora vamos a operar, ¿no? Tendremos acá, eh, primero, una observación. ¿Qué cosa es delta, no? ¿No? ¿Qué cosa es delta? Te quiero que te das cuenta de que lo que se está estirando delta, ¿ya? O sea, cuando está horizontal, el delta era delta de equilibrio. Ahora se ha girado en sentido antihorario, por tanto ha aumentado la deformación, ¿no? Esa deformación vendría a ser el delta de equilibrio más la longitud que se ha desplazado, ¿no? Vendría a ser esa longitud de arco. Vamos a ver. Creo que estamos de acuerdo que vendría a ser esa longitud de arco. Ese arco, ¿sí? Y ese arco es R por teta, ¿sí? Entonces delta vendría a ser el delta de equilibrio más R por teta. Y ya está. Esa es la longitud de ese arco, ¿no? Ya. Eso operamos. Voy a dejarlo así como W.
W por L medios por el coseno de teta menos K por delta de equilibrio por R, ¿no? Menos K por, en vez de delta de equilibrio, R teta, sería R cuadrado por teta, igual a I de B por R, ¿no? Ya está. Ya está. Ahora, aquí, por ejemplo, si tú reemplazas delta equilibrio, pero usamos el delta equilibrio que hemos hallado, delta equilibrio, lo reemplazas con esto, tenemos lo siguiente. W por L sobre 2 por el coseno de teta menos K por W por L sobre 2 eh, 2K. Ah, no, el K también se cancela. Ahí dice nada. Menos K R cuadrado teta igual a I de B por L. Entonces te das cuenta que aquí tú puedes, incluso el K también se cancela, ¿no? El K también lo voy a cancelar aquí. Solo te queda eso nada más. ¿Sí? W por L entre 2. Aquí, por ejemplo, puedes agarrar W por L sobre 2 y te va a quedar coseno de teta menos 1, ¿no? Menos K por R cuadrado por teta y dB por alfa. Entonces, aquí vamos a hacer una aproximación importante. Y lo voy a colocar ahí como una observación. Vamos a considerar pequeños, pequeños ángulos, ¿sí? De teta, ¿sí? Ángulos suficientemente pequeños de tal forma que el teta sea aproximadamente el seno de teta, ¿sí? Y cuando teta es aproximadamente el seno, lo que ocurre es que el coseno de teta es aproximadamente uno, ¿sí? O sea, el ángulo es tan pequeño que el coseno es prácticamente uno y el seno es prácticamente el ángulo. Cuando hacemos esta aproximación, encontramos de que esto es aproximadamente uno, así que todo este prácticamente se cancela. ¿Está bien? Y ya está. Pues acá tienes, ¿qué cosa? Tienes ahora, si pasas todo un solo lado a la igualdad, tendrías I de B por alfa, que vendría a ser teta 2 puntos, más K por R cuadrado por teta igual cero. Ya tiene la forma ya. ¿Ya? Ahora, I de B vendría a ser el momento de inercia del sistema respecto al punto B, ¿no? Entonces, I de B va a ser igual. Momento de inercia del disco es un medio de la masa, un medio de la masa del disco que vendría a ser el peso del disco entre G, dejémoslo como G por ahora, multiplicado por el radio al cuadrado. Esto, ojo, esto de aquí es del disco, ¿ya? El peso del disco, el momento de inercia del disco, ¿ya? Y el momento de inercia de la barra, ¿ya? A ver, lo voy a colocar aquí mejor. Lo voy a colocar acá abajo y arriba lo voy a colocar respecto al punto B. Eso es respecto al punto B, eso es respecto al punto B y esto es para la barra.
En el caso de la barra, eh, vendría a ser, como dijo respecto al punto B, es un tercio, ¿cierto? Entonces, sería un tercio de la masa de la barra, que vendría a ser el peso de la barra, ¿ya? El peso de la barra entre G por L cuadrado, ¿sí? Es muy inercia de la barra con respecto al punto B. Y ya está. Solo tenemos que operar nada. ¿Mm? Ya está. Entonces, comenzamos, ¿no? A ver, tenemos que ver las unidades, ¿no? Porque, a ver, el peso del disco está en, tanto de la barra como el disco está en libras. Y el radio, el movimiento del disco, bueno, de la barra es de 2,5 pulgadas. Y las cantidades que tengo aquí también están en pulgadas. Entonces, hoy tengo que usar G en pulgadas. ¿Está bien? Entonces, ya. Momento de inercia del disco con respecto al punto B va a ser igual a un medio. Y el peso del disco vendría a ser de doce libras. Y el peso, bueno, de la aceleración de gravedad del disco en, en pulgadas por segundo cuadrado, ¿te acuerdas que lo habíamos visto en el problema anterior? Parece. Es de 386,2. ¿Sí? Ese sería el valor de G. Ya, entonces G es 386,2 pulgadas por segundo cuadrado. Y así sería 386,2. Em, y ahora dice el radio, que vendría a ser, de diez al cuadrado. ¿Sí? Ya está. Entonces, esta cantidad te va a salir en qué unidades. Te va a salir en libras. Abajo tienes pulgada, bueno, tienes pulgada cuadrado, pulgadas por pulgadas por segundos cuadrados. Ya está. Sí, es la unidad. Vamos a ver cuánto sale, ¿eh? Y debe del disco. Ujú. Ya. Ya 12 entre 2 entre 86,2 y eso por 100, ¿no? Ya, me sale 1,553, 1,55 más. 1,55 libras por pulgada por segundo cuadrado. Eso. ¿Sí? Ya, eso con respecto. Momento de inercia del disco. Momento de inercia de la barra. Momento de inercia de la barra del punto B va a ser igual a qué cosa. Es un tercio. La masa de la barra es peso de la barra, que es 15 entre 386,2 y eso tienes por longitud al cuadrado. La longitud de la barra es de 36 al cuadrado, ¿no? Entonces, el I de la barra con respecto a B es igual a qué cosa. A ver, sería 15 entre 3 entre 386,2 por 36 al cuadrado. Sería 16,78.
16,78 libras pulgada por segundo cuadrado. Listo. Bien, ahora reemplazamos en esta ecuación. Voy a llamar asterisco, tendría I de B, que sería hacer la suma de estas cantidades que acabamos de hallar. Sería 1, bueno, en asterisco, 1,55 más 16,78 por teta 2 puntos más K por R cuadrado por teta, ¿no? Si la constante K es de 30, R vendría a ser 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado y por teta. Igual ser esto, ¿no? A ver. Sí, KR cuadrado teta nada más. ¿Y eso? Entonces, ¿qué te parece si agarramos todo esto y lo pasamos a dividir? Tendríamos teta 2 puntos más 30% entre la suma de estas dos cantidades, ¿no? Sería 30% entre 1,55 más 16,68. Y sale 163,66. Me está saliendo. 163,66. 67, ponen. Por teta igual 0. Ya está. ¿Sí? Eso de aquí vendría a ser la ecuación de movimiento de ese cuerpo. ¿Está bien? Ley de movimiento. Entonces sabemos de qué cosa, que esta cantidad que está acompañando el ángulo teta vendría a ser la frecuencia natural al cuadrado, ¿no? Entonces con eso ya está. Tienes que la frecuencia natural te va a salir cuánto, ¿ya? Te va a ser la raíz cuadrada de esa cantidad. Es 12,79, ¿sí? Radianes por segundo. Y el periodo vendría a ser 2pi entre esa frecuencia natural, ¿sí? Ya sería 2 por pi entre 12,79. Será 0,49, ¿sí? Vale 0,49 el periodo. 0,49, 1 por segundos. ¿Sí? Ahí está la parte A. ¿Qué más? La velocidad máxima del extremo A te pide, ¿no? Ya está. Eso, ponle A. Vamos a ponerle B aquí. ¿Sabes qué? La rapidez máxima viene a ser, el extremo A es la barra, ¿no? Em, esta frecuencia, ojo, SWN, vendría a ser la frecuencia angular, ¿no? La frecuencia angular de la oscilación, ¿sí? Ahora, em, si tú quieres hacer la rapidez máxima, ya, ten en cuenta lo siguiente. La rapidez máxima en este punto, como O es un, C, o el punto B es un punto fijo, la rapidez de ese extremo va a ser velocidad angular multiplicado por el radio, en este caso vendría a ser la longitud de la barra, ¿sí? Nuevamente, velocidad angular por la longitud de la barra.
¿sí? Que sería 36 pulgadas. Ya. Ahora, el tema está en que, como te piden la máxima se va a dar cuando se encuentre en movimiento, pero en la horizontal, cuando t es igual a cero, ¿sí? O mejor dicho, la rapidez máxima va a ser la amplitud, ¿de acuerdo? La amplitud multiplicado por quién? Por la velocidad, la frecuencia natural. La amplitud por la frecuencia natural, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿cuál amplitud? Es evidente que como estamos hablando del extremo, estamos hablando de esta amplitud, ¿sí? Esa tendría que ser la amplitud. ¿Ya? O sea, el máximo desplazamiento de esta posición vendría a ser la amplitud. ¿Está bien? Y eso como lo hayas, eso vendría a ser L seno de teta, ¿no? Esa amplitud vendría a ser L seno de teta, donde el valor de A es igual a L nada más, ¿no? Por el seno de teta, ¿sí? Nuevamente, estamos bajo una aproximación de ángulos pequeños, ¿no? Entonces, el seno de teta se aproxima aproximadamente el ángulo, ¿no? La amplitud va a ser igual a L por ese ángulo, ¿no? Y el máximo ángulo. Entonces, no, incluso creo yo que la respuesta ya está dada acá, ¿no? Porque mira, podría darle esa forma, pero sería dar vueltas a un dato que nos dan, ¿no? Él dice que el extremo A de la barra se mueve 0,25 pulgadas hacia abajo. Sí, y se suelta. Quiere decir que esa es la amplitud del extremo A. Ya está. Entonces, no tengo que operar nada aquí. Prácticamente con eso ya haría el teta máximo en realidad, pero sale directo, ¿no? La amplitud del problema te está diciendo de que es 0,25 pulgadas. Y ya está. Entonces la rapidez máxima de ese punto es 0,75 multiplicado por la frecuencia natural, que sería 0,491. ¿Sí? 12,9. Frecuencia natural 12,9. Ya está. Ese es el periodo. 12,79. Por 0,75. Me sale 9,59. 9,59 y lo redondeamos. En este caso va a ser pulgadas por segundo. Y ya está. Y esa es la respuesta, muchachos. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a ese problema? Bien, entonces continuamos. Ya. Bien, con eso cerramos el tema de, bueno, esta primera parte del tema en realidad. Y vamos a ver ahora lo que nos toca el día de hoy. Bueno, según esta guía, vamos a hacer un taller de problemas, así que continuamos. El día de hoy vamos a resolver ejercicios acerca de vibración libre. ¿Sí? Importante, por ahora, es vibración libre no amortiguada con un solo grado de libertad, que son los problemas que tienen una sola incógnita nada más. Yes. A ver, entonces, en el ejemplo te dice, una versión simplificada del péndulo usado en pruebas de impacto se muestra en la figura.
te piden, derive la ecuación de movimiento para pequeñas oscilaciones. El centro de masa está localizado a una distancia r barra y el radio de giro es k sub 0 con respecto de O. ¿Mm? Ya. Y te piden que desprecies la fricción. Ya está. Te piden que derive la ecuación de movimiento a partir de esos datos. Y ya está. Vamos a colocar acá solución. Ya. Entonces, primero, del equilibrio, ¿sí? Tenemos que analizar el equilibrio en la mayoría de los casos. ¿Ya? En algunos casos es trivial. Entonces, ya está. Acá tienes el bloque. Ya. En el equilibrio tenemos que el sistema se encuentra en posición vertical. Por aquí actúa el centro de masa de todo el sistema, así que tendríamos por aquí la masa del sistema por G. Obviamente en la articulación tengo una fuerza vertical hacia arriba, ya, que es vamos a ponerle O de Y, que también es mg, por equilibrio, pues, ¿no? No hay de otro, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza, son todas las fuerzas que están sobre el cuerpo, así que una vez que analizas el equilibrio, te das cuenta de que ese análisis sí es trivial, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vas a reducir nada más aparte de eso. Ahora vamos a analizar el no equilibrio, ¿sí? Acá tenemos el ángulo teta y comenzamos, ¿no? Tenemos aquí, en ese punto vertical hacia abajo, masa por gravedad, y en ese punto una articulación que debido a ese problema sigue siendo vertical hacia arriba, ¿sí? Y ya está. No, solo que va a ser O de Y nada más, no va a ser MG, ¿sí? Entonces, aquí en movimiento, ¿no? En movimiento, listo. Es en equilibrio, ya está. Y luego decimos, bueno, tenemos que analizar el movimiento y tenemos suma de momentos con respecto al punto O. Suma de momento respecto al punto es un punto fijo, así que va a ser más sencillo. Esto va a ser igual al momento generado por el peso, que vendría a ser ¿cuánto? Es en este caso horario, así que es el menos mg o el brazo. ¿Qué hacemos? Prolongamos la fuerza, ¿sí? Y hallamos la distancia del punto O hasta esa prolongación, ¿sí? Si este ángulo es teta y esta longitud viene a ser r barra, porque es lo que me dice, a ver, el seno además está localizado a una distancia r barra con respecto al punto O, ¿sí? R barra es la distancia del punto O hasta donde actúa el peso. Entonces, fácilmente ese brazo del peso va a ser R barra seno de teta, ¿sí? Entonces vendría a ser menos mg por R barra seno de teta, ¿sí? ¿Tenemos algún otra fuerza? No. Y tiene que ser igual
a momento de inercia respecto de O por alfa, que es z dos puntos. ¿Sí? Obviamente vamos a colocar aquí en el diagrama eh, I, O, I, O por alfa, ¿no? Ese I-O en realidad es parte del diagrama cinético, ¿no? No debería estar ahí en el diagrama cuerpo libre, ¿no? Pero estoy colocándolo todo en un solo lugar para identificar eso, ¿sí? Ya está. Importante también, para formalizar esto, también hay una reacción O de X por aquí, por si acaso, ¿no? Sí, porque el centro de masa que se mueve en la horizontal también, así que sí hay componentes. Ya, pero en general, en movimiento hay dos componentes, pero al final de cuentas no se consideran cuando hayamos un momento con respecto a un punto O porque se anulan ambos. ¿Ya? Le decimos para teta pequeño, seno de teta es aproximadamente teta, ¿sí? Y ya está. Además, antes de reemplazar eso, el momento de inercia respecto al punto O de del sistema vendría a ser qué cosa, es la masa, ya, la masa del sistema por el radio dirigido al cuadrado. Y ojo, K0 ya es el radio dirigido respecto al punto O, así que solamente sería K0 cuadrado. Nada más. Y se reemplaza nada más. Sería, entonces, tenemos menos mg seno de teta es igual por R barra, el factor de R barra, mg R barra seno de teta es igual a m por K0 cuadrado por teta dos puntos, que es alfa, ¿no? Entonces la masa del sistema se cancela y el seno de teta se aproxima a teta. Ya, o sea, finalmente tendríamos, ¿qué cosa? Que teta dos puntos más g r barra sobre K0 cuadrado por teta es igual a cero en la aproximación de ángulos pequeños. Ya está. ¿Sí? Eso vendría a ser la ecuación de movimiento. Ecuación diferencial de movimiento. ¿Sí? Para pequeñas oscilaciones. Tan solamente notar lo siguiente, que el periodo o la frecuencia natural vendría a ser la raíz cuadrada de g por r barra entre k0 cuadrado. ¿Sí? Lo que es igual a 1 entre k sub 0 por la raíz de g por r. Y ya está. ¿Sí? Y ya está. Y así también puedes llegar el periodo, la frecuencia y etc. ¿Sí? Hasta acá hay una pregunta. Bien. Siguiente ejercicio. Tenemos un cilindro uniforme de 30 libras. Puede rodar sin deslizar sobre una pendiente de 15 grados. Una banda está unida al borde del cilindro y y un resorte mantiene el cilindro en reposo en la posición mostrada. El centro del cilindro se mueve 2 pulgadas, mm, ¿ok? Hacia abajo por la pendiente y se suelta. Te piden que determines el periodo de vibración,
la aceleración máxima del centro del cilindro y ya está. Ya está. Bien, entonces vamos a analizar lo mismo, ¿no? Analizamos el equilibrio y analizamos cuánto se va a desplazar a partir de ese análisis. ¿Sí? Y ya está. Mm, Ahora un segundo. Ya, acá mismo, ¿ya? Ujú. Voy a colocarlo en el centro. Bien, entonces, en ese disco tenemos primero, hay un contacto con una pendiente, con un plano inclinado, ¿sí? Y en ese contacto tienes la fuerza normal, ¿sí? Tiene que haber fuerza de fricción necesariamente para que la cuerda esté de esa forma, para que la banda esté bordeando de esa forma, tiene que haber una fuerza de fricción necesariamente en ese punto, ¿sí? Y luego tienes acá la fuerza del resorte, ¿no? Que vendría a ser K por delta, ¿sí? También tienes el peso del disco y ya está, ¿sí? Me parece que eso es todo, ¿no? Bueno, no es un disco, no es es un cilindro, ¿no? Me parece que sería todo, ¿no? Ya está, y eso es delta de equilibrio, ya está. Ah, bien, bien, entonces vamos a ver aquí. Voy a tomar momentos respecto a un punto para analizar el delta equilibrio, ¿está bien? Entonces decimos aquí lo siguiente. Suma de momentos, ¿qué te parece si hacemos por el punto C? El punto C vendría a ser este punto de acá, ¿no? Voy a llamarle así, C. Ya está. Suma con respecto al punto C, tenemos que la normal y la fuerza de fricción no generan momento, así que me olvido de esas y me quedo únicamente con el peso y con K por delta, ¿no? Ya está. Entonces, tenemos que ir analizando la geometría, ¿no? ¿Por qué? Porque el brazo, en este caso de delta equilibrio, debe ser dos veces el radio, pero en el caso del peso, tendrías que prolongar y hallar esa distancia, ¿sí? Ya está. Claramente, vamos a hacerlo en el gráfico grande, ¿eh? Si tú, por ejemplo, bueno, tienes por aquí, vamos a hacer una perpendicular o unir el punto, ese extremo con el punto C y pasa por el punto O, ¿sí? Esta vertical, que vendría a ser el peso, ¿ya? Forma un ángulo de ¿cuánto? Forma un ángulo de este ángulo de acá, ¿ya? Tú prolongas esta fuerza, ¿sí? Como este ángulo es 15, este es el complemento que es 35, ese que es el complemento que es 25, por tanto, este ángulo tiene que ser 15 grados, ¿no? Entonces, este ángulo es 15, ¿está bien? Y ya está. Como ese ángulo es 15, entonces el brazo vendría a ser el radio por el coseno de 15, ¿no?
y ya está, ¿no? Entonces, el momento que corresponde al punto C vendría a ser ¿qué cosa? El peso, que con el P punto C es un momento horario, así que va a ser menos W, por R coseno de 15, ¿sí? Más la fuerza K por delta equilibrio, K por delta equilibrio, y el brazo vendría a ser 2R, ¿sí? Por P punto C, y ya está, ¿no? Entonces con esto, ojo que tiene que ser igual a cero, por tanto aquí tengo el delta equilibrio. Vendría a ser ¿cuánto? R se va a por cancelar, va a ser W entre 2K por el coseno de 15. Ya está. Sí, W coseno de 15 entre 2 veces K. Sí, correcto. Con eso yo tengo la deformación y el equilibrio del, del resorte, ¿sí? Ahora te dice de que la banda señor, ya, el centro del cilindro se mueve 2 pulgadas. Hay que analizar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que el extremo del resorte se mueva 2 pulgadas, y otra cosa es que el centro se mueva 2 pulgadas, ¿no? Vamos a ver. Ya está. Entonces, antes de analizar ese punto, voy a analizar el caso general, ¿no? En movimiento, ¿sí? Entonces tengo acá nuevamente el disco, ¿sí? Por acá tengo la pendiente, 15 grados. Bueno, bien, entonces acá tengo, por ejemplo, vamos a suponer, mm, bueno, como es la posición de equilibrio, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que encontrar un parámetro, ¿no? Tengo que encontrar un parámetro. Y para poder medir esto, ¿ya? Una coordenada generalizada. En este caso, lo más probable es que sea angular. También puede ser con un desplazamiento del centro de masa, ¿no? También puede ser, ¿no? Em, Puede ser cualquier parámetro en realidad. Entonces, una manera, vamos a ver qué tanto también funciona, es decir, ok, ¿qué te parece si yo considero que esto de aquí, ya, este eje de acá, sea la posición de equilibrio y voy a medir el desplazamiento con respecto, y ojo, es un desplazamiento largo del eje, ya, un desplazamiento largo del eje, X, del punto O respecto a la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a decirte que por acá se encuentra la posición de equilibrio, ¿está bien? Y la cantidad que va a comenzar a cambiar o oscilar va a ser esta cantidad X. Y acá está el punto. ¿Está bien? Voy a analizar el mismo movimiento con respecto a esa cantidad nueva. ¿Está bien? Ya está. Ahora, en esa posición, digo, incluso lo que voy a hacer es únicamente por facilidad, voy a colocar ese X que acabo de mencionar acá abajo. ¿No? Ya está. Ahora, fuerzas. Tenemos nuevamente la normal, tengo nuevamente la fuerza de fricción, ¿sí? Tengo nuevamente el peso,
Y tengo aquí la fuerza elástica que vendría a ser, en este caso, K por delta. Ya no es K por delta por equilibrio. Ahora, el tema es en que tenemos que hallar delta en función de X, ¿ya? O relacionarlo con el E de equilibrio para poder cancelarlo, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando eso. ¿Cómo hallo delta? ¿No? ¿Cómo hallo delta? Bien, ¿qué ocurre? Em, Cuando el disco se desplaza una cierta distancia, ¿ya? A lo largo del plano inclinado, largo del plano inclinado, tú tienes lo siguiente, em, que si ese disco comienza a moverse, vamos a decirlo así, ¿ya? Vamos a ver, se puede explicar eso de esta forma. Digamos que tienes un disco que se mueve sobre una superficie, ¿sí? Ya está. Entonces, si ese disco, por ejemplo, está rotando, ¿sí? O sea, que rueda sin deslizar, ¿sí? Y vamos a decir que hay un punto de ese disco, inicialmente se encuentra acá, un punto A del disco, por ejemplo, ¿no? Y vamos a considerar el disco que va a rodar, va a rodar. Mientras rueda, claramente el punto A se va a comenzar a desplazar y va a rodar hasta que el disco o hasta que el punto A se encuentre en el punto de contacto con el piso, ¿sí? Como el disco no desliza, ¿sí? Como el disco no desliza, necesariamente toda esta longitud que, que se ha desplazado el disco, todo esto debe coincidir con este arco. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el disco no desliza. ¿Ya? Si el disco deslizara ya es otra cosa, ¿no? El disco rueda sin deslizar, por tanto, siempre va a comenzar a trazar la superficie del disco o el cilindro, lo que sea, sobre el plano. ¿Sí? Sí, probablemente siempre va a haber un contacto ahí, ¿no? Cada vez que rueda, va a haber siempre contacto, ¿no? Y no desliza. Pero necesariamente, si esta longitud es S, esta longitud también es S. ¿Estamos bien? Y eso ocurre eh, siempre que el disco se desplace, ¿ya? Eso ocurre siempre que el disco se desplace. O el disco, o el cilindro, se ruede sin deslizar, eh, esa, ese arco, eh, ese arco tiene que coincidir con la longitud desplazada, ¿ya? O en contacto, ¿no? A lo largo de la superficie. ¿Está bien? Ya está. Entonces, dicho eso, si esta distancia, si se ha recorrido una distancia X, ¿de acuerdo? O sea, el centro ha recorrido una distancia X, o que estamos hablando, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de que este centro de acá, el centro O, se ha desplazado una distancia S, en ese caso, S. Entonces el arco que tiene que haber barrido también tiene que ser S. ¿Está bien? Nuevamente, si el punto O se ha desplazado a una distancia S, el arco que ha tenido contacto, que ha girado, el arco que ha girado, tiene que ser S. ¿Está bien? Ya está. Entonces, em, si aquí, ahora nuestro problema, si el centro, ya estaba aquí antes, ¿no? En el equilibrio, si el centro se ha desplazado a una distancia X, entonces el arco que se ha girado para que ocurra eso, tiene que ser también X, ¿no? Por tanto, X tiene que ser igual al arco y es R por teta. Y teta viene a ser el ángulo que ha girado angularmente el disco, ¿sí? Entonces, el disco ha girado, digamos que el disco ha girado este ángulo, por ejemplo, ¿no? En ese problema, ese viene a ser el ángulo teta, ¿no?
lo que ha girado el disco. Ya está. ¿Qué más? Entonces, eh, si quieres hallar el delta, donde este delta tiene que ser el delta de equilibrio más, ¿más quién? Obviamente, como todo este arco, ¿ya? Todo este arco es X, ¿ya? Hasta que he girado, digamos, hasta acá, hasta este ángulo teta, es X. Entonces, lo que ha girado este punto A, o cualquier extremo de la banda, también va a ser X. El arco también va a ser X, ¿no? Tiene que ser X. ¿Está bien? Pues delta es delta de equilibrio más X. Y X es R por teta. ¿Vale? Tenemos que ver la manera de poder relacionarlo con teta. ¿Sí? Y ya está. Delta de equilibrio más X. Ya está. ¿Sí? A ver, delta de equilibrio, lo tengo determinado? Sí, sí, sí lo conozco. ¿Ya? Y X viene a ser la distancia medidas del centro. Entonces, yo quiero colocar todo en términos de X, así que lo voy a dejar por ahí por ahora. ¿Está bien? Lo voy a dejar por ahí por ahora. ¿Ya? Ya está. Ahora, por otro lado, vamos a hacer suma de momentos con respecto al punto C, nuevamente con respecto al punto C, ¿sí? Y tenemos el momento del peso, que vendría a ser menos W, y el brazo nuevamente va a ser R coseno de 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigue siendo vertical hacia abajo, el ángulo sigue, o sea, el disco, el cilindro sigue estando sobre el plano inclinado de ángulo 15, entonces va a ser R coseno de 15. Y luego tienes la fuerza elástica, que es K por delta, más K por delta, ¿ya? Y el brazo vendría a ser nuevamente 2R. Ahora, en este caso, ya no puedo decir de que esto es cero, ¿no? Entonces tiene que ser igual a I G por alfa, ¿sí? Ya está. Entonces vamos a colocarle así. Esto va a ser igual. Ahora, ¿cómo está girando este disco? También tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Cómo está girando ese disco? Em, Ese disco está girando cuando tú lo has desplazado X hacia la derecha, porque estamos considerando desplazamiento hacia la derecha, entonces el ángulo no es antihorario, ¿ya? Mira, si estamos considerando que nuestra coordenada generalizada es X, que parte del centro de la posición de equilibrio a lo largo del plano inclinado, ¿sí? Entonces, lo que ha girado angularmente no es horario, no es antihorario, va a ser horario, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese punto, por ejemplo, en la posición de equilibrio, digamos que ese punto se encuentra acá, y ahora ese punto se encuentra en el punto C, ¿no? Ha girado de esa forma, ¿sí? Ha girado así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces gira de manera horaria, ¿no? Entonces, si tú le colocas, esa es la convención general, le colocas aquí eh, IC por, IC por alfa, por ejemplo, porque están haciendo con respecto al punto C, ¿no? IC por alfa, esto vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser, bueno, y cero, ¿no? Centro de masa, ¿no? Vamos a colocarlo, centro de masa, y cero, ¿ya? Eso viene a ser ¿qué cosa? Eh, Alfa ya no sería teta 2 puntos, alfa en este caso sería menos teta 2 puntos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tu ángulo ha girado en sentido horario y cero por alfa sería sentido antihorario. ¿Está bien? Entonces alfa vendría a ser menos teta 2 puntos. Vendría a ser
¿ya? Menos y cero por teta dos puntos. Bueno, sería IC, ¿no? Me voy a corregir el punto C, ¿no? Porque el punto C es un C de instantánea de velocidad cero. Así que está bien, sería IC por teta dos puntos. Ya está. ¿Sí? Una vez así, voy a reemplazar delta y voy a analizar qué tanto está cambiando eso. Sería menos W por R, coseno de 15, más 2K por R, y delta vendría a ser delta de equilibrio, que es W coseno de 15 entre 2K más X. Eso es igual a menos IC por teta dos puntos. ¿Sí? Acá te das cuenta de que tú puedes cancelar, de ese término puedes cancelar 2K con este 2K. Y bueno, ya puedes cancelar todo esto con esto, ¿no? Y te va a quedar, ¿qué cosa? Te va a quedar 2K por R por X igual a menos IC por teta dos puntos. ¿Sí? Em, Ahora, teta dos puntos, ¿a qué es igual? De acá, si X es igual a R por teta, X dos puntos es igual a R por teta dos puntos. Colocámosle todo con respecto a X. Entonces, acá tendríamos, ¿no? 2K por R por X es igual a menos IC. En lugar de teta dos puntos, voy a colocar X dos puntos entre R. ¿Sí? Y ya está. Ahora vamos a Yaris. Creo que entonces todo este lado, perdón. Tengo una hoja entera. Colocamos solución. No, solución no. Ya estamos acabando. ¿Desde dónde? A ver, IC viene a ser, vamos a inclinarse respecto del punto O del disco o de, bueno, el cilindro, más por teorema de paralelos, desplazamiento, ¿no? Vendría a ser la masa del disco por el radio al cuadrado, ¿no? El punto C, el punto O, la distancia entre dos oses es R. Entonces, si C vendría a ser, bueno, es un medio de la masa por el radio al cuadrado más masa por el radio al cuadrado. O sea, el IC vendría a ser 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. ¿Cierto? Ya está, y eso reemplaza, ¿no? Luego, a ver, tienes 2K por R por X más 2 por K por R por X más IC entre R, ¿no? IC es 3 medios de mr cuadrado, todo sobre R y por X dos puntos, igual C, ¿sí? Y cancelas el R y te está quedando la siguiente ecuación. X dos puntos más 4 4K entre M, 4K sobre 2 sobre 3M por X igual cero. Ya está. Listo. ¿No? Te piden qué cosa del periodo de vibración. Ya está, con eso ya estamos acabando. Recuerda que la frecuencia natural va a ser igual a la raíz de 4K entre 3M. ¿Sí? Y el periodo es justo 2pi entre esta frecuencia natural. Entonces le da 2pi por la raíz de 3M sobre 4K. ¿Sí? Eso vendría a ser la parte A. Y la parte B sería la aceleración máxima del cilindro. La aceleración máxima del cilindro, estamos hablando del centro del cilindro, del centro de masa, sería x dos puntos, ¿no? A la aceleración máxima va a ser igual a menos
omega cuadrado por la amplitud, ¿no? Sería menos omega natural al cuadrado por la amplitud. Y ahora, dice que el centro se mueve dos pies, 2 pulgadas, entonces ya tenemos la amplitud, ¿no? ¿Te dan todo? ¿Te dan la constancia? Ah, sí te puede dar todo, mira, ¿no? Pensé que estaba todo como variable, ¿no? Vamos a ver esto, ¿ya? Entonces, a ver, eso vendría a ser la raíz de 4. La constante K es de 30 libras por pulgada. Y tienes 3 veces la masa, que sería el peso entre la gravedad en pulgadas por segundo cuadrado. Sería 3 por la masa, 3 por 30 sobre, ¿cuánto era? 382,2 creo, ¿no? A ver, eh, ya me olvidé. A ver, un momentito. 386,2. Ya. 386,2. ¿No? Eso vendría a ser la masa. Ahora el 30 se va a cancelar. Tendrías 4 por, bueno, raíz 4 por 386,2 dividido entre 3. 22,69. Sale. 22,69 radianes por segundo. Ya está. El periodo sería 2pi entre esa perpendicular, ¿no? 2 por pi entre 22,69. Sale 0,276. 0,277 segundos. Ya está. La aceleración natural máxima vendría a ser menos 22,69 al cuadrado. Bueno, en realidad únicamente voy a dar la magnitud, en realidad, ¿no? La magnitud es positiva, nada. Y la amplitud son 2 pulgadas, ujú, 2, ¿no? Porque se mueven 2 pulgadas hacia abajo, ¿no? A lo largo de la pendiente, ¿no? Por la pendiente, así que son 2. La aceleración máxima va a ser igual a 2 por esa cantidad. Sale 1000, ¿no? 1029,7 pulgadas por segundo cuadrado. Listo. Ya está. Bien, ese sería el problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, bien, no hay preguntas. Entonces, dame un segundo. Tengo que reportar 28. Un momentito, ¿ya? Ya. Estoy grabando a ver si se me puede dar esto. Me doy cuenta, no sé esto, ¿no? Ya. Ya, vamos a hacer este problema ahora. Bien.
A ver, vamos a hacer lo siguiente. Deme unos minutos, unos 2 minutos, por favor. 12 minutos, y en esos 12 minutos intenten ustedes también hacerlo. eh, y luego comparamos respuestas. ¿Está bien? Yo lo hago y comparamos respuestas. ¿Está bien? Vengo en 2, 3 minutos. ¿Sí?
Bien, muchachos, vamos a continuar. A ver, dice, la barra delgada uniforme de masa M está rígidamente unida al disco homogéneo de masa 3M. El ensamblado tiene libertad para rotar respecto al perno en O. Te piden que obtengas la frecuencia F de las oscilaciones pequeñas respecto a la posición de equilibrio que se muestra. Ok. Bueno, nuevamente, en este caso, eh, tenemos que ir identificando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. Voy a reducir un ratito. En ese problema, por ejemplo, sí es muy importante que analicemos el equilibrio. ¿Por qué? Porque a partir del equilibrio, tú consigues cancelar términos que normalmente no se cancelarían si es que no lo analizas antes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? W por R coseno de 15 se cancela con ese término y te queda ahora sí la ecuación diferencial de movimiento de esa forma, ¿no? Sí. Pero hay otros problemas, por ejemplo, depende mucho del esquema, en realidad. Por ejemplo, aquí, el análisis del equilibrio es trivial, ¿no? En el equilibrio, como todo es vertical, el peso es igual a la reacción del punto en la reacción de arriba, los momentos se anulan de todas las fuerzas porque pasan por los puntos, por el punto O, por el punto G, entonces no hay mucho que considerar del equilibrio de ese caso. Entonces, por eso es que de frente se dice movimiento, igual llegas a la ecuación diferencial de movimiento, ¿no? De la forma como se conoce, ¿sí? Ahora, em, si te das cuenta, para ese problema de aquí, en ese problema, nuevamente, si tú analizas el equilibrio que sea ese, el equilibrio, va a ocurrir lo mismo. Tienes pesos verticales hacia abajo, reacciones en el punto verticales hacia arriba, los momentos van a ser triviales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la barra es uniforme, que el disco es uniforme. Entonces, no tiene por qué haber un análisis importante del equilibrio. Entonces, de frente, si identificamos eso, y de frente nos pasamos al problema de movimiento, ¿no? Tenemos solución. Ya. em, DCL en movimiento, ¿no? Entonces tienes aquí lo siguiente. Tienes por acá el disco. Hay que entender, bueno, hagámoslo nuevamente. Tienes acá el disco, más o menos. Acá está el centro. Em, Ojo que el disco está remachado, está ensamblado, está soldado a la barra, ¿no? Entonces, si respecto a esta posición, que es la posición de equilibrio, se gira un ángulo teta, y te das cuenta que este ángulo que está girado es un teta antihorario, ¿sí? Entonces, en un ángulo teta arbitrario, voy a analizar el equilibrio, ¿sí? En el caso del peso del disco, no tengo nada que hacer ahí, porque el disco es homogéneo, excepto en el punto O. Yo tengo acá, por ejemplo, por acá está el peso del disco, y por aquí está el peso de la barra, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, reacciones van a ser reacción OX, reacción O de Y. ¿Qué más sobre el sistema? Disco bar, ¿no? Nada más, ¿no? Es todo lo que hay, ¿sí? Entonces te das cuenta que cuando tome momentos me conviene tomarlo respecto al punto O, pues, ¿no? El punto O. Entonces, suma de momentos respecto al punto O, ¿a qué va a ser igual? El peso del disco o de X o Y no genera momento y tendremos únicamente el momento de W, que es un momento horario. Así que es menos W, el peso de la barra, por la distancia, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es prolongamos el peso
Prolongamos el peso y tendrías la distancia perpendicular que vendría a ser esta distancia perpendicular, ¿no? Em, la longitud, ojo, la longitud es de 2R, ¿no? ¿No? Entonces, desde el punto O hasta donde actúa el peso es R. Y como este ángulo también es teta, entonces este brazo va a ser R seno de teta, ¿no? Es por R seno de teta. Y eso tiene que ser igual a, para coger el punto O va a ser igual a IO por alfa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nuevamente colocamos el IO por alfa. Y como IO coincide, el ángulo girado por IO coincide con el ángulo girado por teta, entonces simplemente va a ser IO por teta dos puntos. Si son contrarios, le colocas IO menos IO por teta dos puntos. ¿Sí? Y ya está. Em, ya está, entonces tenemos el peso de la barra. Te dice que la barra es de masa M, ¿no? Entonces vamos a colocarle menos mg, bueno, así nada más, por R, por el seno de teta. Eso es igual a IO, que tendría ese momento de inercia del sistema. Ojo, es de todo el sistema. Entonces sería momento de inercia del disco respecto de O, que es un medio de la masa por radio al cuadrado, más el momento de inercia de la barra con respecto de O, que es 3 medios, disculpa, es un tercio, es un tercio de la masa por la longitud de la barra al cuadrado, que sería 2R al cuadrado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tú puedes cancelar el M, ¿no? Cancelas el M, cancelas el M, cancelas el M, ¿no? Incluso cancelas un R, cancelas un R, cancelas un R, ¿no? Y falta el teta dos puntos, ¿no? Entonces te va a estar quedando menos G seno de teta, eso es igual a R medios más 2R tercios. R medios más 2R tercios, no, disculpa, más 4R tercios, porque está al cuadrado y solo se canceló el R nada más. Entonces R medios, vamos a colocarlo todo bien, R medios más 4R tercios por teta dos puntos. Eso va a ser 8 11 R sextos. ¿Sí? Entonces, para ángulos pequeños, el seno de teta lo aproximas a teta, ¿no? Entonces sería menos G por teta. Bueno, o vamos a hacer lo siguiente. Más 11 R sextos por teta dos puntos más G por teta es igual a cero, ¿no? Así que em, teta dos puntos más 6G sobre 11R por teta es igual a cero, ¿sí? Y esa vendría a ser la ecuación diferencial de movimiento del problema, ¿sí? Ujú. De la ecuación diferencial de movimiento. ¿Está bien? En ese caso, seriamente tendrías que reemplazar, bueno, aunque no tienes aquí me equivoco en algo, ojo, porque el disco tiene masa 3M y la barra tiene masa M. Se me voy a corregir aquí, ¿ya? Voy a corregir el toque, me acabo de percatar. El disco tiene masa 3M, 3, y la barra tiene masa M. Ya está. Solo dice eso nada más. Entonces acá sería 3 medios de R, acá sería siendo 4 tercios, sería 8 más 9, 17. 17 sextos, entonces acá abajo va a ser únicamente 17. Ya está, es el único cambio. No hay más. ¿Sí? Am, bien,
¿Qué te están viendo? La frecuencia, ya está. Luego, la frecuencia va a ser igual a em, la frecuencia natural, ¿ya? Entre 2pi, ¿ya? Vamos a ver la frecuencia natural. La frecuencia natural va a ser la raíz cuadrada de 6G sobre 17R. ¿Sí? Ya está. Y esto es, ojo, es 2pi por la frecuencia. Así que la frecuencia es 1/2pi por la raíz de 6G sobre 17R. Y ya está. No nos dan el radio, a no ser que no haya leído bien, de masa de 3M. Ujú. Ya, entonces no nos dan el radio, hay que dejarlo así nada más. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Bien, entonces, con eso es el único problema. Espero les haya salido igual. Ese fue el último problema de la clase. El día de mañana, a ver, el día de mañana tenemos colaborativo número 11. La siguiente semana, no, la siguiente semana no hay práctica. Ya, tenemos aquí todavía la siguiente todavía, ¿no? Ya. Eh, Ojo, importante, el mes de noviembre, que ya estamos a 6 días de entrar, es un mes un poco largo, un poco corto, ¿ah? ¿Por qué? Porque en ese mes tenemos 4 colaborativos, una práctica y un final. Hasta antes que termine el mes ya hemos hecho todo. Entonces, tener en cuenta que hay que estudiar todo. ¿Por qué? Porque recuerda que la práctica es un miércoles y el final es un jueves. Incluso la última semana de clase, la semana 16, va a haber clase el día lunes y ese mismo lunes va a haber el colaborativo 16. El miércoles va a ser el práctica 4, el jueves va a ser el final. Entonces, tener en cuenta eso, chicos, ¿sí? Eh, Nada, el día de mañana va a venir un problema de trabajo-energía, ¿sí? Que lo voy a pensar hoy en la tarde-noche. ¿Sí? Bien, listo, cuídense. Nos vemos. Éxitos para el día de mañana. Carlos, sí, mencioné que el tema es de trabajo-energía. La PC va a ser hasta la semana 12, así es, May. La PC3 viene hasta temas de la semana, o sea, hasta vibración. ¿Sí? Vibraciones sin amortiguamiento. En realidad, la PC3 va a venir solamente hasta lo que hagamos esta semana.